Muchas gracias, Angélica. Y gracias a Telecovid por la invitación y por el espacio que nos brindan para poder conversar de este tema. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es José Miguel Brito, yo soy matrón académico del Departamento de Obstetricia y Puericultura y hoy día específicamente vamos a hablar un poquitito sobre el COVID-19 y la gestación. Han ido apareciendo varias cosas desde comienzos de año, ya desde enero empiezan a aparecer algunas publicaciones, principalmente de lo que estaba pasando en China, y con el pasar de los meses ya a nivel mundial han habido varias publicaciones, revisiones, algunos reportes de casos. Entonces les quiero contar un poquitito qué es lo que tenemos hasta el día de hoy. Se, ya la UNICEF planteaba a comienzos de año, en mayo específicamente, que se espera que ocurra 116 millones de nacimientos a nivel mundial durante este periodo de la pandemia. Las mujeres embarazadas y los bebés recién nacidos durante el periodo de la pandemia se van a enfrentar y se están enfrentando en algunos países a sistemas de salud que están sobrecargados, en algunas oportunidades con interrupciones en los servicios. Entonces muchas mujeres iniciaron la aventura de la maternidad en un mundo que se conocía, pero ahora ya se están cursando durante la gestación a un mundo totalmente distinto. Se espera que en Chile, más o menos anualmente, tengamos unos 200.000 embarazos en el año, o 200.000 partos en el año, y teniendo una infección de coronavirus de COVID-19 que está cercano al 1% de la población de embarazadas, podríamos pensar de que en este año podríamos atender a unas 2.000 mujeres que estén embarazadas que podrían contraer la infección. Entonces, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Hay variados informes del COVID-19 en la gestación. Hay muchos informes que hablan durante el embarazo, algunos tienen algunas muestras que no son tan grandes, ya, esas son algunas de las limitaciones principalmente que han habido, y han podido dar un poco la comprensión sobre cuáles son las complicaciones eventuales y los esquemas de manejo que podrían llevarse a cabo para estas condiciones particulares. Ahora, dentro de la sintomatología, la verdad es que este virus tiene características clínicas muy similares en las mujeres embarazadas que en el resto de la población. Los síntomas primarios son tos, por ejemplo. eh, Tienen algunas otras sintomatologías, como pueden ser, como les decía, la tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, la falta o la pérdida del olfato. Las revisiones sistemáticas en general han mostrado que son estos los tipos de síntomas que presentan las mujeres embarazadas. Y una de las cosas buenas ya es que en general la mayoría de las mujeres embarazadas, más del 85% de las embarazadas, cursan con sintomatología leve, ¿ya? Que es solamente la tos, fiebre, dolor de cabeza, ¿ya? Más del 85% de las mujeres cursan con sintomatología leve, ¿ya? Y un porcentaje muy pequeño, menos del 1,5%, son mujeres que han presentado cuadros críticos, ¿ya? Que han tenido una infección severa y que han desarrollado neumonía, diestrés respiratorio, sepsis, shock séptico, incluso la muerte. Entonces, lo que primero se plantea es que existirá alguna susceptibilidad fisiológica a este virus del SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad del COVID-19. Lo que se sabe hasta el día de hoy es que en general la mujer embarazada tiene más riesgo de enfermarse por otros virus respiratorios, ¿ya? Tiene más riesgo comparado con otra población de contraer algún virus respiratorio. Y en este caso, aparentemente en un comienzo las publicaciones decían que no había mayores riesgos. Con el pasar del tiempo ha ido variando un poquitito esa apreciación. Les voy a comentar con más detalle un poco más adelante porque, por ejemplo, desde el CDC plantean que las mujeres embarazadas que son COVID positivos o que tienen COVID-19, plantean ellos desde el CDC que las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser hospitalizadas y de correr más riesgos de ingresar a unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Por lo tanto, de necesitar apoyo ventilatorio, ¿ya? Con respiración mecánica, versus las mujeres que no están embarazadas. Y este fue un reporte que apareció en julio más o menos, ¿ya? Hasta antes de eso, la verdad es que se entendía de que la mayor
cantidad de mujeres presentaban los mismos síntomas y no eran mayores los riesgos que podría tener en relación a otras poblaciones, entendiendo que también la gran mayoría de las mujeres embarazadas, los rangos etarios no son de los rangos etarios de riesgo. Por lo tanto, eh, una de las cosas que hay que tener precaución en los resultados de estas publicaciones es que no se aclaraba muy bien si es que finalmente las complicaciones por las que ingresaron a hospitalizarse eran complicaciones asociadas al virus o eran situaciones propias del embarazo, ¿ya? Y es una cosa que marcó un hito importante desde julio en adelante. Lo que plantea también la OMS, ellos dicen que las mujeres embarazadas que tienen mayor edad, de sobre 35 años, con sobrepeso, con afecciones médicas que sean preexistentes, como por ejemplo hipertensión, diabetes, podrían tener mayor riesgo de desarrollar el COVID-19 con una forma grave, ¿ya? Cuando las mujeres embarazadas desarrollan una enfermedad grave, también pueden requerir atención en unidades de cuidado intensivo y con más frecuencia que mujeres no embarazadas de la misma edad. Entonces, hay cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo de la mujer, hay cambios inmunológicos que ocurren, por lo tanto, sabemos que las embarazadas pueden verse más gravemente afectadas por algunos tipos de afecciones respiratorias. Entonces, por eso es que es tan importante las precauciones para protegerse del virus. Entonces, se plantea, si es que existen embarazadas que tienen más riesgo de enfermarse gravemente, sí, como lo decía, generalmente mujeres que tengan más de 35 años, que presenten comorbilidades como era la hipertensión crónica, la diabetes pregestacional, alguna enfermedad cardiopulmonar, enfermedades renales crónicas, que estén en estados avanzados, estados de inmunosupresión. Entonces, todas estas condiciones podrían aumentar el riesgo de que se desarrollen manifestaciones clínicas que sean más graves, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa importante? En que en general sabemos que las mujeres embarazadas tienen algunos cambios ya en su cuerpo de manera fisiológica para poder enfrentar esta gestación. Por lo tanto, la mujer embarazada debería protegerse y tener todas las medidas de precaución cuando sea posible. Sabemos que la respuesta inmune del embarazo es bien particular, porque el embarazo es un sistema inmune, o durante el embarazo, el sistema inmune de la madre se debe adaptar para enfrentar este embarazo, para no verlo como algo extraño, pero al mismo tiempo de enfrentar este embarazo, tiene que tener la capacidad de poder responder a algún daño de un patógeno. Entonces, los estados inmunológicos maternos, ¿ya? Los estados inmunológicos durante la gestación van cambiando de forma activa en los distintos trimestres del embarazo. En el primer trimestre encontramos que hay un estado inmunológico que es más proinflamatorio, que es beneficioso para el embrión y para la implantación. Después, en el segundo trimestre, pasamos a un estado más antiinflamatorio, que es útil para el crecimiento del feto, ya durante este segundo trimestre. Y en el tercer trimestre, se vuelve a alcanzar un estado proinflamatorio, ¿ya? Que lo prepara para que se vaya iniciando el parto. Entonces la infección por el SARS-CoV-2 puede generar una reacción inmune exagerada, ¿ya? En este primer y tercer trimestre, que se manifiesta por una activación excesiva de células inmunes, de la producción de gran cantidad de citoquinas, lo que podría causar potencialmente un daño inmunológico al mismo tiempo que se está eliminando este virus. Entonces, ahí se van planteando cuáles son las complicaciones que podrían haber durante la gestación. Lo importante es que, como les decía, cerca del 87% de las embarazadas que cursa con el COVID lo hace con síntomas leves, ¿ya? Y en los casos más pequeños o en lo menos porcentaje, tenemos que van a tener algún tipo de complicación y en algunos casos también puede ocurrir la muerte. Ahora, en Latinoamérica, la mortalidad de embarazadas relacionadas con el COVID-19 es bien dispar, específicamente para Brasil. Brasil tiene, hasta agosto tenía como 150 casos de mujeres que murieron en condición de embarazo o puerperio relacionados con el coronavirus.
el resto de los países tiene menos casos. Por ejemplo, Argentina tiene un caso, Bolivia tenía como 5 casos, en Ecuador tenían como 20, Perú en 36. En Chile hubo un caso, si no me equivoco, de haber sido hace como un mes y medio, 2 meses atrás. Entonces, es algo que hay que tener en alta consideración. Ahora, las complicaciones propiamente tal, si es que hablamos de complicaciones para el feto, nosotros tenemos que las complicaciones fetales no han sido muy descritas, ¿ya? Aparentemente no hay muchas complicaciones para el feto. Por ejemplo, actualmente no hay evidencia de que este virus sea teratogénico, ¿ya? La información sobre las secuelas fetales de la infección en el primer y el segundo trimestre son escasas. Y eso hay que entenderlo también porque es un embarazo que dura más o menos 40 semanas, ya son como 9 meses de gestación. Entonces, las mujeres que se embarazaron en febrero, en marzo, probablemente todavía no han ocurrido todos esos partos. Y aún así hay mujeres que están recién embarazándose o están en etapas tempranas de la gestación, que en los próximos meses vamos a tener finalmente algunos resultados que se van a ir sumando con lo que ya se sabe hasta ahora. Eh, lo otro, la infección por el SARS-CoV-2 durante el embarazo tampoco se ha asociado a un riesgo mayor de aborto espontáneo. ¿Ya? Los datos que se han entregado en la gran mayoría de los informes no sugieren un mayor riesgo de aborto espontáneo, ¿ya? O de pérdida espontánea durante el embarazo. Y del parto prematuro, sí, esto es algo que se ha descrito. Eh, Principalmente se ha visto que ha aumentado la cantidad de partos prematuros, pero aparentemente este aumento de los partos prematuros tiene que ver más con una causa iatrogénica, o sea, de que se ha interrumpido el embarazo, principalmente quizás con el objetivo de mejorar la condición de salud de la madre y por ese motivo han tenido que interrumpir tempranamente alguna gestación. Entonces, estos nacimientos prematuros han ocurrido con bastante frecuencia en mujeres que han tenido un COVID-19 con sintomatología grave. ¿Ya? Entonces, por eso ha resultado un parto prematuro. Dentro de las complicaciones maternas, ya les comentaba algo en un comienzo, a pesar de que la mortalidad es relativamente baja, una de las principales preocupaciones relacionadas con la infección del COVID-19 es el desarrollo de algún síndrome de dificultad respiratoria aguda, que podría requerir ventilación, entonces específicamente el desarrollo de la neumonía. Entonces, de las complicaciones, de las pocas complicaciones que se han descrito, está la neumonía, que a pesar de tener una mortalidad relativamente baja, es una de las preocupaciones, como les decía, importantes de esta infección. Esta neumonía que es la infección de los pulmones, que va a afectar a los alvéolos. Generalmente en los pacientes desarrollan molestias, dolor de pecho, dolor al respirar, algunas otras molestias respiratorias. Sin embargo, las mujeres embarazadas tienen algo que es bien particular, que a nivel respiratorio tiene modificaciones importantes. Disminuye la capacidad respiratoria, aumenta la frecuencia respiratoria, ya que es porque principalmente se eleva el diafragma para tratar de contener ese útero que está creciendo inútero. Entonces hace que la mujer embarazada ya en el tercer trimestre desature con más facilidad. Entonces es una de las complicaciones que están descritas. Incluso hay estudios, ya este se hizo, si no me equivoco, en España, que hicieron la evaluación de 52 embarazadas que eran sintomáticas para COVID-19 y que desarrollaron neumonía. Entonces, el hallazgo más relevante es que las mujeres sintomáticas con COVID-19 desarrollaron neumonía y de ellas la mitad necesitaron algún tratamiento con oxígeno y una cuarta parte de estos necesitaron de alguna otra forma más importante para poder mantener su ventilación. Hay otro elemento descrito que es el riesgo de tromboembolismo venoso, dado que se sabe que el embarazo de por sí es un estado hipercoagulable. La evidencia emergente sugiere que las personas ingresadas al hospital con COVID-19 también tienen estas características de hipercoagulables. Entonces, lo importante aquí es que en los hospitales se hagan las evaluaciones cuando tengan puntajes de riesgo para tromboembolismo venoso. Se recomienda el uso de heparina de forma profiláctica
para evitar los tromboembolismos y sobre todo en las mujeres durante el puerperio, ¿ya? O sea, si están sintomáticas para el coronavirus, que tengan factores de riesgo para tromboembolismo, debería sí o sí usarse la heparina de manera profiláctica. El caso de la mujer que falleció en Linares, que estaba embarazada, fue principalmente porque ella desarrolló un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, esa fue la causa de muerte de esa mujer. También hay algunas otras investigaciones que han encontrado que se ha descrito un síndrome que es muy parecido a la preeclampsia, que es este aumento en la presión arterial durante la gestación o inducida por la gestación. Esta investigación se desarrolló en España también y determinaron de que mujeres que eran COVID positivo con sintomatología severa desarrollaban signos y síntomas que eran muy similares a esta preeclampsia. La hipertensión, la proteinuria, la plaquetopenia, aumentaban las enzimas hepáticas, pero no tenían ninguna alteración que diera que el origen de toda esa sintomatología está relacionado con una preeclampsia propiamente tal. Ahora, en relación a la transmisión vertical, que es otro tema que es muy relevante, existe evidencia limitada sobre la transmisión vertical del COVID-19 durante la gestación, ¿ya? El parto y el periodo postnatal. Es bien sabido, sí, de que la madre infectada podría transmitir el virus del COVID-19 a través de gotitas respiratorias durante el periodo de la lactancia. Eh, los primeros informes, ya por ahí por marzo, abril, decían que el riesgo de transmisión parecía bajo. No se ha podido demostrar en ningún caso durante el brote que hubo en China en el comienzo. Y también en esta fecha, por ahí por abril, se decía que actualmente con los datos que hay, que eran limitados, no había evidencia de transmisión intrauterina de COVID-19. Sin embargo, la evidencia emergente, ya como desde julio, agosto hasta ahora, sugiere que la transmisión de COVID-19 podría ocurrir desde una mujer en el periodo del embarazo hasta el feto. ¿Ya? Es posible la transmisión vertical, pero no es algo tan frecuente. ¿Ya? Podría ser más o menos en menos del 3% del total de las madres infectadas. O sea, uno no puede decir de que es imposible que ocurra la transmisión vertical. Aparentemente ocurre, pero es poco probable, ¿ya? O se dan en muy pocos casos, en menos del 3% de las mujeres que cursan con COVID positivo durante la gestación. Algunas consideraciones especiales durante el embarazo. Hay que tener en cuenta que la mujer debería seguir asistiendo a sus controles prenatales. Es complejo que deje de asistir a sus controles porque podría detectarse de forma tardía alguna patología, no sé, pues, como por ejemplo una diabetes gestacional, un síndrome hipertensivo del embarazo. Lo que recomiendan es que las visitas al hospital o al consultorio, que idealmente se puedan hacer varias cosas en la misma visita, como si corresponde una ecografía, los exámenes, el control, entre otros. Durante el parto, la verdad es que no hay grandes diferencias en el que si es que va a ser parto cesárea o parto vaginal, va a depender mucho de la condición de la madre. Y en el puerperio, que probablemente ahí va a tocar en más detalle Daniela, se puede continuar con la lactancia bajo ciertas condiciones particulares. Ahora, del parto propiamente tal, si es que una mujer tiene coronavirus, ¿puede optar un parto vaginal o tiene que ser una cesárea? Como les decía, la verdad es que la presencia del COVID-19 no debería influir en la vía del parto. Lo que sí debería tener en cuenta es la condición de la madre, si es que es una madre que está estable o no. Entonces actualmente no hay evidencia para favorecer una vía del nacimiento versus la otra, ¿ya? Y se tienen que tener las consideraciones especiales de evitar el uso, por ejemplo, de analgesia inhalatoria por el riesgo de aerolización del virus, de que la gente que va a participar en el nacimiento, que obviamente use todas sus medidas de protección porque va a estar más expuesta. Eventualmente tampoco se recomienda que se restrinja la participación de su acompañante significativo, obviamente si es que está libre del virus y que también cumpla con todas las medidas de precaución. Entonces, dentro del parto vaginal, como les decía, se puede
continuar con un parto vaginal sin mayores complicaciones y principalmente esto va a depender de las condiciones de la madre. Esto también yo creo que Daniela lo va a tocar con más detalle. Puede estar el recién nacido con su madre, claro, sobre todo al momento inmediato. No hay evidencia de que los riesgos versus los beneficios sean mayores los riesgos que el beneficio de este encuentro precoz de la madre con el recién nacido, ¿ya? Y una de las cosas importantes que hay que tener en consideración es las necesidades de salud mental de las mujeres embarazadas, ¿ya? Porque son bien particulares durante la pandemia. En esta pandemia inevitablemente va a haber una mayor cantidad de ansiedad en la población en general y es probable que esto sea aún más también en mujeres embarazadas, ya que el embarazo representa un periodo adicional de incertidumbre. Entonces, van a haber ansiedades que van a girar en torno a la pandemia propiamente tal, el impacto del aislamiento social, la potencial disminución de ingresos económicos ya con el aumento del desempleo y los cambios importantes que podrían haber en la entrega de los cuidados o la atención prenatal. Entonces, recalcar que lo más importante es que la atención prenatal y postnatal se basa principalmente en dar una atención segura a las mujeres y sus hijos e hijas. Por lo tanto, se recomienda que las mujeres mantengan sus visitas a la atención prenatal, que limiten el contacto con otras personas tanto como sea posible, que se queden en casa ya tanto como sea posible, que mantengan la distancia social, que usen la mascarilla, que se laven las manos con agua y jabón de forma frecuente y en general es evitar el riesgo de estar expuesto de forma innecesaria a a un eventual contagio de coronavirus. Ahí les dejo mi correo. Si es que tienen alguna duda, la podemos conversar también ya una vez que haya terminado Daniela su presentación. Si tienen alguna clínicas. Y bueno, continuando con el tema que inició José Miguel, yo les voy a presentar principalmente los cuidados del recién nacido y la lactancia materna en el contexto de pandemia en el cual nos encontramos de COVID-19. Eh, esta pandemia del coronavirus nos trajo muchas incertidumbres en relación a las certezas que ya teníamos en cuanto a los beneficios probados ya del apego piel a piel, de la lactancia en la primera hora de vida, lo cual estaba instaurado. Sin embargo, ante las incertidumbres y las dudas, en muchos casos se suspendió y, y se discontinuó muchos de estos cuidados y beneficios para las madres y para sus recién nacidos. En nuestro país tenemos dos protocolos que nos orientan principalmente hacia el manejo de casos SARS-CoV-2 en gestantes puérperas y viadas y las recomendaciones para la protección y promoción de la lactancia materna en el contexto de pandemia por COVID-19. Estos son protocolos que están recientes, de junio y julio de este año. Estos protocolos nos indican que hay que considerar que frente a la atención de gestantes puérperas o diadas sanas, las normativas y protocolos y orientaciones se mantienen vigentes para su atención. Esto quiere decir que no se modifican, por lo tanto, no van a cambiar las indicaciones que ya están en relación a la atención del recién nacido y de la lactancia en las madres y aquellas diadas que están sanas. La mirada la tenemos que poner en aquellas madres que son sospechosas o confirmadas de coronavirus. Y cuáles son los cuidados especiales en el manejo de los recién nacidos en la atención inmediata. En este periodo se sugiere efectuar de modo habitual la atención inmediata, considerando mantener una distancia entre la madre y su hijo de 2 metros. Recordemos que esto es en el caso de madre sospechosa o confirmada para COVID-19. Se debe considerar la ligadura precoz del cordón umbilical y en relación al contacto piel a piel, si la madre es asintomática y el recién nacido es de término, se puede ofrecer el contacto piel a piel manteniendo las precauciones estándar, que son el uso de mascarilla y el lavado de manos. Sin embargo, si la madre es sintomática
y el recién nacido, ya sea de término o pretérmino, no se recomienda el contacto piel a piel al momento del parto. Sin embargo, este contacto piel a piel se puede hacer con el padre o algún otro familiar significativo autorizado por la madre para realizarlo. Puede haber situaciones en que la madre, a pesar de esta recomendación, insista en realizar el apego piel a piel. En estos casos se puede realizar, pero dejándolo consignado en la ficha clínica y solicitando la firma también de la madre para esta situación. En el caso de no realizarse el contacto piel a piel en el momento del parto o de la cesárea, se debe procurar realizar la extracción precoz de calostro durante la primera hora, con el fin de estimular la producción de calostro en la madre. Esta estimulación se debe realizar ya sea en la primera hora o posteriormente si es que la madre y su recién nacido deben permanecer separados. Además, al recién nacido se le tomará una muestra de PCR específica para SARS-CoV-2 de vectorulado nasofaringio entre las 6 y 12 horas de vida. Esto es para evitar la contaminación con secreciones maternas. Si el recién nacido nace con síntomas respiratorios u otros, debe ser hospitalizado en la unidad de neonatología para su estudio. En relación a la atención del puerperio, se recomienda tomar la decisión de alojamiento conjunto o separación de la diada dependiendo la situación en la cual se encuentre. Si la madre y su recién nacido se encuentran positivos para el coronavirus, en este caso se debe mantener el alojamiento conjunto, no es necesario separarlos, no es necesario tampoco utilizar medidas de protección, ya que ambos están positivos. Sí se recomienda mientras están en puerperio una sala de aislamiento para la diada, y si es que el hospital o centro de salud no cuenta con esta infraestructura, se puede habilitar una sala de cohorte en la cual va a estar esta diada junto con otras madres sospechosas o confirmadas para coronavirus. La lactancia materna se mantiene a libre demanda, alimentándose el recién nacido del pecho directo, si es que la madre así lo desea. Y en el caso en el que la madre sea sospechosa para coronavirus o confirmada y el recién nacido con una PCR negativo o pendiente, en este caso va a depender si la madre es asintomática o con síntomas leves. En este caso, la madre va a permanecer también aislada con su recién nacido, pero se recomienda que tenga una distancia entre la madre y su recién nacido de al menos 2 metros y que el contacto entre la madre y su hijo sea solo para los periodos de alimentación. La madre puede alimentar directamente al pecho a su hijo o a través de la extracción de leche si es que ella así lo desea. Es importante recalcar también que en todas estas circunstancias en que el recién nacido tiene su PCR pendiente o negativa, la madre debe usar mascarilla y siempre lavado de manos antes de amamantar a su hijo. Y en el caso que la madre sea sintomática, moderada o severa, se recomienda que el recién nacido se hospitalice en neonatología. Sin embargo, esta situación también hay que evaluarla según la situación y la infraestructura que tenga el hospital, ya que podría darse el caso de que si la madre se puede aislar en una habitación y está en condiciones de tener a su recién nacido, se puede realizar sin tener que separarlos en habitaciones distintas. En estos casos en que la madre tiene sintomatología moderada o severa, se necesita además personal adicional para que puedan encargarse de todos los cuidados del recién nacido, ya que la madre solo va a estar en contacto con su hijo para la alimentación. Y el alta, las recomendaciones son similares a las que se mantienen mientras están en puerperio. Si la puérpera es COVID-19 positiva y su recién nacido COVID-19 negativo, entonces hay que mantener la distancia entre la madre y su recién nacido, restringir el contacto de la madre con el recién nacido solo los periodos de alimentación, pecho directo a libre demanda,
y si la madre lo desea puede extraerse la leche. Y si ambos, tanto madre como recién nacido, son positivos, entonces la convivencia del binomio sin restricción, el pecho es directo, a libre demanda, sin uso de precauciones adicionales, y hay que tener especial cuidado en eliminar los pañales en bolsas cerradas y realizar un lavado estricto de manos después de cada muda. Esto especialmente para evitar el contagio a otros familiares. Esta es una tabla resumen que solo se las muestro para que la conozcan, donde está detallado el actuar en caso de una madre positiva o sospechosa y su recién nacido positivo o con pendiente examen de PCR, y ya sea recién nacido de término o pretérmino. Pero en resumen es lo que yo les estoy comentando en esta presentación. Esta es la recomendación de la rama chilena de neonatología. Y frente a esto nos surge la pregunta, ¿el coronavirus se transmite a través de la leche materna? Bueno, lo que sabemos hasta hoy, porque la información es muy dinámica y va cambiando día a día, es que el virus sí se ha encontrado en la leche materna. Sin embargo, no hay evidencia de que se transmita a través de la leche materna, es decir, a través de una transmisión vertical, ya que hay reportes de casos en que tanto la madre como el recién nacido son positivos. Sin embargo, esta transmisión no está clara si se debe precisamente a la leche materna o a una transmisión horizontal a través de gotitas respiratorias a través de la madre. También se sabe que la leche materna entrega inmunidad pasiva específica contra el SARS-CoV-2, especialmente de la inmunoglobulina A secretoria, la cual se ha encontrado en abundante cantidad en recién nacidos cuyas madres tuvieron coronavirus durante su gestación. Y en menor cantidad se ha encontrado también IgG e IgM específicas para coronavirus. Además, existe evidencia contundente acerca de los beneficios de la lactancia materna y de los riesgos de no amamantar. En una publicación de Lancet en mayo de este año se detectó, en la cual se estudió a 2 madres, se detectó la presencia del virus en la segunda madre y también la positividad del SARS-CoV-2 en el recién nacido. Sin embargo, aún no está claro si este recién nacido fue infectado por la lactancia u otros vías de transmisión. Una investigación reciente de Centeno y colaboradores, una revisión del 28 de agosto, hace tres días atrás, analizó 37 estudios en los cuales buscaban la presencia del virus en la leche materna. Y este encontró 9 muestras de 68 muestras analizadas que sí evidenciaron la presencia del virus en la leche. Y de estos, solo 4 recién nacidos también fueron positivos para el coronavirus. Sin embargo, tampoco está claro si el mecanismo de transmisión fue vertical o horizontal. Por lo tanto, todos los estudios en general concluyen que se necesitan estudios adicionales con mayor cantidad de mujeres lactantes y que puedan evaluar efectivamente la posible transmisión del virus a través de la lactancia materna. Frente a la lactancia y coronavirus tenemos 3 situaciones, ¿cierto? La madre sin coronavirus, que no está cuestionado en que sí ella va a continuar con su alimentación, con su amamantamiento. Y la madre COVID-19, que se encuentra asintomática o levemente afectada, y la que se encuentra gravemente enferma. En relación a esto, la OMS recomienda que si la madre tiene un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, también hay que preguntarse si la madre se encuentra suficientemente bien como para amamantar. Y en este caso, si la respuesta es positiva, la madre debe amamantar directamente a su hijo, cubriéndose boca y nariz con una mascarilla, y lavado de manos previo al amamantamiento. No se debe lavar el pecho antes de amamantar. Sin embargo, si la madre hubiese tosido sobre sus pechos, en este caso sí es necesario realizar un lavado previo a la alimentación. Y en el caso
que la madre no se encuentre en condiciones de amamantar directamente, debemos preguntarnos si es capaz de extraerse la leche materna sola o con ayuda. Y si es así, alimentar al recién nacido con la leche extraída de la madre, ya sea que la propia madre se la extraiga o con la ayuda de algún profesional. O también esto puede realizarse a través de una extracción manual o de un extractor mecánico. La UNICEF lo que recomienda es que, teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna y la escasa relevancia de la leche materna en el contexto de la transmisión de otros virus respiratorios, la madre puede seguir amamantando a sus hijos siempre y cuando tome todas las precauciones necesarias. La lactancia materna, además de fortalecer el sistema inmunológico de los niños, hace que la madre les transmita los anticuerpos y les ayude a luchar contra otras infecciones. Nuestro Ministerio de Salud sugiere amamantar a los niños por sobre no amamantar. Y ellos destacan la importancia de la lactancia materna en todas sus formas. Por lo tanto, se recomienda en cualquiera de estos tres casos que las madres continúen siempre con el amamantamiento. Por lo tanto, como resumen, el lavado de manos es esencial, el uso de mascarilla, el distanciamiento entre la madre y su hijo, y la extracción de leche materna si es esa la opción de la madre. ¿Cuáles son los mensajes claves para las madres que desean amamantar, pero tienen miedo de contagiar de coronavirus a su hijo o hija? La lactancia materna y el contacto piel a piel reduce significativamente el riesgo de muerte en los recién nacidos y lactantes, y además proporciona beneficios a la salud y el desarrollo no solo inmediato, sino para toda la vida. Además, los numerosos beneficios de la lactancia materna superan con creces los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados al COVID-19. En neonatos y lactantes que presentan un riesgo bajo de infección por el virus, y en los pocos casos de infección confirmada en niños de corta edad, la mayoría de las veces la enfermedad ha cursado con síntomas leves o sin síntomas. También tocando un poco el tema de la salud mental, que lo vio José Miguel, al estrés propiamente tal que muchas veces conlleva el puerperio, se agregan niveles mayores de incertidumbre, de ansiedad, de temor por la situación de confinamiento, de cuarentena, el aislamiento social, entre otros, llevado a cabo por la pandemia. Y para esto hay algunas recomendaciones que se le deben realizar a las madres, y también estas se deben recalcar desde la gestación, fomentando el autocuidado, no sobreexigirse, mantener las medidas de bioseguridad respectivas con los hijos, y pedir la ayuda social en la medida de lo posible. Hay un estudio realizado hace poco en Bélgica en el cual informó que hay mayores niveles de ansiedad y de depresión en madres gestantes y lactantes que estuvieron confinadas durante esta pandemia. Por lo tanto, también es muy importante el detectar a las madres con esta sintomatología a través de la escala de Limburg. Acá quisiera mostrarles brevemente una publicidad del Instituto de Salud Mental Perinatal Europeo. Esta es una publicidad muy reciente de marzo de este año, en la cual apunta a las madres: no eres mala madre si necesitas ayuda en el posparto, la maternidad requiere de apoyo social. No eres mala madre si no has podido o no has querido dar el pecho. El vínculo con tu hijo se construye cada día. Esto es en orden del aparecimiento, ¿cierto?, de esta sintomatología ansiosa y estrés que conlleva la maternidad y la lactancia materna. Finalmente, para concluir, tenemos que los niños y niñas tienen la misma probabilidad de los adultos para infectarse con este virus, pero tienen menos probabilidades de ser sintomáticos o de desarrollar síntomas severos.
Al ser esta una enfermedad emergente, hay mucho que aún no sabemos del comportamiento del virus. Si bien el distanciamiento físico es la principal estrategia probada para evitar la propagación del virus, el caso de los niños que amamantan es un caso particular, ya que requiere abordar un análisis profundo en relación a los riesgos versus los beneficios del amamantar. Y a pesar de que la información acerca del SARS-CoV-2 es limitada, existe evidencia contundente acerca de los beneficios de la lactancia materna en relación con la salud respiratoria del niño o niña. Muchas gracias.